Dar la bienvenida a la primera charla del módulo de Wilderness que inauguramos con el tema de enfermedad de las alturas. Como expositores tenemos a Paula Largos, estudiante de sexto semestre, y a Juan Camilo Maldonado, estudiante de noveno semestre, ambos miembros activos del EMIG. Eh, Adicionalmente, como tutor académico y experto, tenemos al doctor Sebastián Andrade, médico de la Universidad de los Andes y residente de tercer año de Medicina de Emergencias. Adicionalmente, les queremos pedir estar atentos a la presentación para que puedan ver el código de asistencia y lo puedan digitar en el forms que vamos a estar enviando. Y sin nada más que agregar, esperamos que disfruten y aprovechen al máximo esta charla y esta oportunidad. Y sin nada más, les vamos a ceder la palabra a Paula y a Juan Camilo. Hola, bueno, muchas gracias, Majo. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como Majo ya hizo la introducción, el día de hoy vamos a dar inicio en este segundo módulo de la medicina de emergencias en nuestro grupo de interés de la Universidad del Rosario, la enfermedad de alturas, que puede ser uno de los temas muy poco conocidos, pero bastante relevante en cuanto a lo que nos compete en la atención en urgencias y en el ámbito extrahospitalario. En cuanto al índice, vamos a dar inicio pues con una introducción en el que vamos a hablar las generalidades que son la definición, epidemiología, riesgos y la identificación de la clínica de la enfermedad de alturas. Adicionalmente, vamos a ir con el segundo módulo que va a ser básicamente el manejo, enfocado en la prevención, profilaxis farmacológica y la identificación clínica del edema pulmonar de gran altura y el edema cerebral de gran altura. Ya para dar un cierre, vamos a establecer los puntos más importantes de nuestra presentación a través de las conclusiones y vamos a abrir el espacio para que nos hagan las preguntas, demos las respuestas pertinentes y el doctor nos realice algunas recomendaciones para tener en cuenta y dar un buen cierre a nuestra presentación. Entonces, vamos a dar inicio con la parte de generalidades de la enfermedad de alturas. Entonces, ¿cuál es como la repercusión epidemiológica de todo esto? A su izquierda van a ver un mapa mundi realizado por una investigación producto de la Clínica de Medicina de Emergencias de Norteamérica, en la que durante 4 años estudiaron la incidencia de la enfermedad de alturas y las dos complicaciones, el edema pulmonar y el edema cerebral, en tres poblaciones diferentes: turistas, soldados y montañistas. ¿Qué es lo que se puede establecer a través de este estudio? Básicamente que hay dos unidades bastante importantes en cuanto a lo que nos compete sobre la incidencia de la enfermedad de alturas. Lo primero va a ser la distancia recorrida en el ascenso, es decir, esto va a ser cuantificado en metros y en cuánto tiempo vamos a hacer ese ascenso, que va a ser cuantificado en días. Esto va a tener una repercusión bastante directa, teniendo en cuenta que entre más aumentemos la distancia y no aumentamos el tiempo, mayor va a ser la incidencia de enfermedad de alturas. También puede establecerse que la mayoría de la sintomatología se inicia alrededor de los 2.500 metros de altura y que pues va a afectar de igual manera a cualquier población sin tener en cuenta su capacidad física o su buen estado físico. Sin embargo, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener algunos sesgos o algunas complicaciones que nos van a impedir como tener toda la información acerca de cuántas personas pueden llegar a padecer la enfermedad. Estos sesgos son básicamente el primero, que se reportan casos con sintomatología poco específica y que puede estar asociado a otras comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos diciendo que el paciente tiene un edema pulmonar cuando en realidad está cursando por una neumonía. También hay que tener en cuenta que es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una clínica variable. Esto depende del individuo, el tiempo, cuánta longitud va a ser de ascenso, su condición física y qué tanto se va a adaptar a esas condiciones difíciles. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que las complicaciones no pueden asociarse únicamente a la enfermedad de alturas, por lo cual el edema cerebral y el edema pulmonar no puede reportarse solo por encima de los 2.500 metros, sino que está asociado a otras patologías por debajo de esta altura. Bueno, continuando con una pequeña introducción al tema, vamos a hablar por qué tenemos que conocer esta patología siendo médicos y más médicos que estamos trabajando en un país en donde vamos a tener una gran cantidad de variabilidad en la altitud. Teniendo en cuenta que estamos en Bogotá, en la tabla de la izquierda vamos a encontrar una tabla que nos va a organizar las diferentes ciudades que tienen una mayor altitud y como podemos ver acá, Bogotá se encuentra en el séptimo lugar.
Entonces, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, es de vital importancia que el médico general sepa abordar esta patología, ya que no solo tenemos Bogotá como una de las ciudades que está ubicada a gran altitud, sino que también tenemos grandes comunidades que están ubicadas a diferentes niveles. Entonces, es por eso que es una patología que nos podemos llegar a encontrar de forma bastante común, tanto de forma intrahospitalaria como de forma extrahospitalaria. Entonces, es de vital importancia que conozcamos las principales medidas que podemos tomar para evitar complicaciones, como venía mencionando mi compañera. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo podemos definir la enfermedad de las alturas? Básicamente, este se va a definir como un espectro de trastornos que se van a generar cuando tenemos una persona que va a aumentar la altitud en la que está ubicado sin que se haya dado un adecuado proceso de aclimatación. Vamos a abordar más adelante qué es este término de aclimatación, pero dándolo como una pequeña definición, básicamente son los cambios adaptativos que tiene el cuerpo para pues poder tolerar esos diferentes cambios que se tienen cuando hay un aumento en el nivel de la altitud. ¿Qué es lo más importante con respecto al aumento de la altitud? Básicamente, que va a haber una disminución en lo que es la presión atmosférica. Basándonos en la ley de gases ideales, que es la que tenemos ubicada, básicamente la presión atmosférica va a ser uno de los principales determinantes de la presión que vamos a tener de los diferentes gases, entre ellos incluido el oxígeno. Básicamente, a medida que vamos aumentando la altitud, esto se va a traducir en una disminución en lo que es la presión de oxígeno que va a ingresar a nivel del sistema ventilatorio, como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a aumentar la altitud y no se da este adecuado proceso de aclimatación? Principalmente es lo que veníamos hablando. Vamos a tener una disminución a nivel de la presión de oxígeno a nivel alveolar, o sea, una hipoxemia alveolar. Esto basándonos en lo que es el efecto Haldane, en el que la hemoglobina va a ser más afín al gas que tenga mayor presión, lo que va a inducir es que tengamos una hipoxemia a nivel plasmático, o sea, niveles disminuidos de oxígeno y una saturación de hemoglobina disminuida. Esto nos va a llevar a la hipoxia tisular. Básicamente nos va a inducir un estado de metabolismo anaerobio que puede llegar a tener unos efectos muy deleterios dentro de lo que es la fisiología del cuerpo. Y pues todo esto exacerbado cuando no tenemos una adecuada aclimatación que nos pueda llegar a mitigar y estos efectos que tenemos acá. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo va a ser la fisiopatología o cómo va a ser ese niveles de alteración que se van a dar dependiendo de la altitud en la que estemos? En esta diapositiva vamos a ver que nos van a ir la altitud dependiendo como de una clasificación donde nos dividen en altitud intermedia, gran altitud y acá, qué pena el error, es altitud máxima. Cuando tenemos una altitud intermedia, vamos a ver que acá, como no estamos en unos niveles tan altos y las presiones de oxígeno van a mantenerse estables, vamos a ver que principalmente los pacientes van a permanecer con saturaciones mayores a 90, o sea, valores de saturación de hemoglobina normales. Sin embargo, las personas que tengan comorbilidades, como lo habíamos mencionado, pacientes que tengan falla cardíaca, pacientes que tengan muchas enfermedades crónicas, pueden llegar a desarrollar mal agua de montaña, que ya vamos a ver que es uno de los trastornos dentro del espectro de la enfermedad de la montaña cuando nos encontremos arriba de los 2100 metros. Y siempre recordando que esto sea cuando no tenemos un adecuado proceso de aclimatación o de adaptación. Cuando estamos entre 2440 a los 4270 metros sobre el nivel del mar, vamos a ver que acá ya vamos a tener una hipoxemia, pero dependiendo del paciente ya podemos tener niveles de saturación de hemoglobina menores al 90%. ¿Qué cosas destacan en estas altitudes? Básicamente que vamos a tener un aumento en la desaturación en los pacientes que tengan tanto comorbilidades, a los pacientes que estén haciendo ejercicio y durante el sueño. Acá ya es mucho más común que los pacientes presenten mal agudo de montaña, así tengan comorbilidades o no. Cuando nos encontramos ya a altitudes más elevadas, 4270 metros a 5490, acá ya es muy importante que se haya dado ese proceso de aclimatación del que venimos hablando, ya que acá es donde se empiezan a presentar las complicaciones. Acá tenemos ya un aumento en lo que es el edema cerebral y el edema pulmonar de las alturas, que son complicaciones que vamos a abordar más adelante. Siguiente, por favor. Ahora ya cuando tenemos una altitud extrema sobre los 1490 metros, acá ya vamos a tener una alteración a nivel de las presiones de los gases muy importante. Vamos a tener tanto hipoxemia como hipocapnia y esto nos va a llevar a que haya un deterioro fisiológico que hay que tener en cuenta en los pacientes. Acá también vamos a tener un muy alto riesgo, por no decir certeza, de que a la larga se va a presentar edema pulmonar y cerebral y muy importante que acá así se dé un proceso adecuado de aclimatación. Bajo estas condiciones es imposible que el cuerpo se adapte a largo plazo.
Entonces, ¿qué sitios podemos llegar a encontrar con estas altitudes extremas? Básicamente es la tabla que encontramos en la parte de abajo, donde pues destaca el Monte Everest, Machu Picchu. Pacientes que lleguen como de forma turística a estos sitios, pues podrían llegar a presentar esta serie de complicaciones. Siguiente, por favor. Ahora sí, hablando acerca de, de la aclimatación, como les había mencionado anteriormente, este es un proceso de adaptación fisiológica. Básicamente son unos cambios que se dan a nivel de los diferentes sistemas orgánicos del cuerpo para poder llegar a tolerar estos cambios a nivel de la altitud y pues de esta forma que no se generen esas complicaciones y asociadas pues al tema que estábamos hablando de la disminución en la presión atmosférica. ¿Cuáles son los efectos que más van a destacar? A nivel pulmonar vamos a ver que hay un aumento en la ventilación. O sea, vamos a ver un aumento en lo que es el barrido de dióxido de carbono a nivel alveolar y un aumento en lo que es la presión de oxígeno. De esta forma, para aumentar la saturación de hemoglobina. Sin embargo, esto nos puede llegar a que se empiece un proceso de una alcalosis respiratoria. Ya más a largo plazo vamos a ver que se puede llegar a presentar una remodelación a nivel de la vasculatura pulmonar. Más adelante vamos a ver qué efectos puede llegar a tener eso, hablando un poquito de hipertensión pulmonar y edema pulmonar. A nivel renal, como les había mencionado, vamos a tener una disminución en los niveles de presión de dióxido de carbono, lo que nos va a llevar a un mecanismo de regulación renal, o sea, una diuresis aumentada de lo que es bicarbonato, o sea, una orina alcalina. A nivel cardiovascular, lo podemos resumir con que vamos a tener modificaciones a nivel de los determinantes de la precarga y la poscarga para que haya un aumento del gasto cardíaco. De esta forma, pues vamos a ver que se va a mantener una adecuada perfusión a nivel de los tejidos. Con respecto al componente hematológico, vamos a ver que esta hipoxia que se va a presentar a medida que vamos aumentando la altitud, lo que va a hacer es que empiece a aumentar la liberación del factor de BGF, básicamente y el factor inducible de hipoxia. Esto lo que nos va a hacer es que haya un aumento en la liberación de eritropoyetina a nivel renal. Por eso es que estos pacientes van a tener inicialmente una concentración, un aumento del hematocrito y ya en estadios más crónicos podemos llegar a tener policitemia asociada a las alturas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto a esta aclimatación cuando vamos a subir y a dar un aumento de la altitud? Básicamente, si no tenemos una adecuada altitud, una adecuada aclimatación, perdón, sumado a una altitud elevada y que haya, mucho más importante, una alta tasa de ascenso, o sea, que haya un aumento muy elevado en esa altitud que no permita ese proceso de aclimatación, esto es lo que nos va a generar, es la enfermedad de las alturas, que es el espectro de enfermedades que ya les vamos a mencionar. Cuando estamos a más de 5.500 metros, aparte de estos factores y estos cambios que ya hemos mencionado, vamos a tener pérdida de peso, ya que hay un estado catabólico crónico, una mala absorción intestinal, policitemia, como habíamos mencionado, hipertensión pulmonar, que nos va a llevar a una falla cardíaca derecha e hipoxia cerebral. Siguiente. Bueno, ya que tenemos una contextualización respecto a qué factores va a presentarse la enfermedad, vamos a establecer cuatro pilares principales para definir cómo se va a presentar esa enfermedad y qué riesgo vamos a tener de presentarla. Primero, de acuerdo a mi compañero, ok, ya. Bueno, vamos a tener cuatro pilares para definir el riesgo de padecer la enfermedad de alturas. Primero tenemos la aclimatación, que como ya le dijo mi compañero, va a ser el mecanismo de adaptación fisiológica que va a tener la persona para poder adaptarse a la modificación de la altura y la alteración de la presión parcial de oxígeno. En cuanto al ritmo y velocidad, la guía de práctica clínica de la Wilderness Medical Society nos recomienda hacer un ascenso aproximado de 500 metros al día. Esto principalmente tiene repercusión durante el sueño, ya que recordemos que durante el sueño va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y una disminución del tono muscular, por lo cual pueden presentarse las complicaciones también a nivel de la pérdida de conciencia asociada al sueño. Pero todo esto va a estar muy asociado a la altitud alcanzada estando despierto. Algo que se dice bastante como en cuanto a los montañistas es que pueden que lleguen a una altitud mayor a los 500 metros durante el día, pero es recomendado que disminuyan su altitud y se establezcan máximo en esos 500 metros para mantener una buena regulación y una buena aclimatación corporal. En esta gráfica lo que se muestra es básicamente cómo podemos clasificar a las personas de acuerdo al riesgo y cuál es la incidencia de la enfermedad y sus complicaciones a partir de la altura. A su izquierda está como la tabla de abreviaturas que básicamente es MAM, es el mal agudo de montaña o la misma enfermedad de alturas.
El HAPE es el edema pulmonar de gran altura por sus abreviaturas en inglés y del mismo modo HACE es el edema cerebral de gran altura. ¿Qué es lo que podemos definir? Recordemos que la clínica se puede reportar a partir de los 2100 metros, por lo cual podemos decir que el intervalo entre los 2000 metros y los 2500 metros vamos a tener a las personas en riesgo de susceptibilidad o que tienen comorbilidades de base. ¿Cuál va a ser la incidencia acá? Básicamente va a presentarse la enfermedad de alturas entre un 10 y 25%, por lo cual podemos decir que aproximadamente uno de cada cuatro personas pueden llegar a manifestar la enfermedad. Y por encima de los 2500 metros vamos a clasificar a las personas que están en riesgo por una deficiente aclimatización. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Alrededor de los 4000 metros sobre el nivel del mar, vamos a empezar a establecer que las personas pueden tener el mal agudo de montaña acompañado de las dos complicaciones. Primero, la incidencia en cuanto al mal agudo de montaña tenemos entre el 40 y 50%, por lo que podemos decir que uno de cada dos personas van a presentar la clínica. Y en cuanto a las complicaciones, tenemos pues una tasa bastante disminuida, pero muy relevante para identificarla a tiempo. Entre un 2 y 6% vamos a tener edema pulmonar y entre el 1 y 2% vamos a presentar edema cerebral. Ya cuando se está a una altura bastante alta, como son los 4500 metros, vamos a tener una incidencia bastante preocupante que va desde el 50 al 85%, lo cual podemos decir que 3 de cada 4 personas van a manifestar la clínica. Y bueno, ya que tenemos como la contextualización general, vamos a hablarles un poquito de qué medidas se pueden usar para mejorar y evitar todos estos riesgos. Primero, ya que tenemos establecido que pues la aclimatización es uno de los factores más relevantes en cuanto al pronóstico y la reducción de riesgos, vamos a tener algunas medidas farmacológicas de profilaxis que nos va a permitir promover esa aclimatización y reducir los riesgos de padecer la enfermedad o las complicaciones. La primera línea es la cetazolamida, que es un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica que se va a encargar de mantener el equilibrio electrolítico para mantener el equilibrio entre el líquido intravascular y el líquido extravascular. ¿Cuál utilidad va a tener acá? Básicamente va a acelerar la aclimatación y va a tener principal repercusión en la parte respiratoria vascular, ya que va a reducir la vasoconstricción asociada a la hipoxia pulmonar y va a prevenir el edema pulmonar por reentrada. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, cuando una persona que, por ejemplo, vivía en Bogotá en un lugar a gran altura y se desplaza a un lugar a menor altitud, como puede ser la costa, que está a nivel del mar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando vuelva a su hogar? Básicamente va a presentar un edema pulmonar de forma súbita, aunque su cuerpo se supone que ya está adaptado a vivir a la altura. La dosis recomendada pues acá para adultos es de 125 miligramos vía oral cada 12 horas. Y pues en caso de no tener esta cetazolamida o tener alguna contraindicación farmacológica, vamos a tener la segunda línea que es la dexametasona, que es básicamente un corticoide que nos va a tener como alternativa y está bastante enfocada en las personas con riesgo moderado y alto, es decir, que ya tienen algún tipo de comorbilidad. La vía de administración es vía intravenosa y va a haber como dos variabilidades de dosis. En los casos más, como menos graves, va a ser 2 miligramos cada 6 horas y 4 miligramos cada 12 horas en los casos con mayor necesidad. Y en cuanto ya dejando de lado la parte de aclimatación y recordando que pues la clínica es bastante variable, vamos a usar el ibuprofeno, que es un AINES que va a tener como principal utilidad el manejo de la cefalea y el malestar generalizado, siendo así la dosis general y de profilaxis 600 miligramos cada 8 horas. Ahora ya empezando a hablar de lo que son nuestros trastornos de la enfermedad de la montaña, vamos a empezar hablando un poquito de la fisiopatología de lo que es el mal agudo de montaña, que lo que conocemos coloquialmente como el soroche, y el edema cerebral, que vamos a ver que la fisiopatología va a estar muy relacionada entre sí, por no decir que es el mismo proceso fisiopatológico, solo que uno está en un estadio más avanzado. Básicamente, como lo veníamos hablando, cuando hay un aumento en la altitud, el principal factor que nos va a desencadenar todo este desequilibrio y esta cascada fisiopatológica va a ser la hipoxia. O sea, este va a ser nuestra alteración principal. ¿Qué va a ser la hipoxia cerebral? Inicialmente, recordemos que los niveles disminuidos de oxígeno en el tejido extrapulmonar lo que nos va a hacer es inducir una vasodilatación tanto venosa como arterial. Esta vasodilatación lo que nos va a inducir es inicialmente que haya un aumento en el volumen intravascular y este aumento en el volumen de los vasos puede llegar
a comprimir estructuras altamente vascularizadas a nivel del sistema nervioso central, como lo pueden ser las meninges, los senos y todo lo que es el sistema trigeminovascular. Y esto es lo que nos puede llegar a generar el fenómeno del soroche, que tiene como síntoma cardinal la cefalea. Inicialmente, este proceso va a ser, por así decirlo, benigno, no va a tener ningún tipo de alteración que pueda llegar a comprometer la vida del paciente o generar mayores complicaciones. Esto ya que a pesar de que hay un aumento en el volumen cerebral, vamos a ver que dados los mecanismos de regulación de la presión intracraneal, basándonos en los principios como la teoría miogénica o el principio de Monro-Kelly, vamos a ver que estos niveles de presión intracraneal se van a mantener estables. Sin embargo, cuando persiste la hipopsia o empeora, o sea, cuando el paciente no deja de subir, sino que hay un aumento todavía más en la altitud, un aumento en lo que es esta hipopsia tisular, lo que vamos a ver es que esto nos va a conducir a una disrupción en la barrera hematoencefálica. Y adicionalmente, por ese estado de hipoxia nos va a inducir a que haya un metabolismo predominantemente anaeróbico que nos va a llevar a que haya un aumento en lo que es la inflamación, factores de necrosis tumoral, citoquinas, que van a contribuir a que haya un aumento en esa disfunción de la barrera hematoencefálica. Esto sumado a que todavía hay un aumento en lo que es la vasodilatación y el volumen y la presión hidrostática a nivel intravascular, nos va a llevar a que ese líquido se empiece a extravasar. Y esto es lo que nos va a dar origen a lo que es el edema cerebral, que es lo que podemos ver en la parte de la derecha de la gráfica. Cuando hay un aumento en todo lo que es ese volumen extracelular a nivel del parénquima cerebral, acá ya hay un aumento significativo de la presión intracraneal. Y esto ya nos puede llegar a generar lesión neuronal, incluso puede llevar a la muerte del paciente. Entonces es muy importante intervenir y prevenir que lleguemos a estos estadios avanzados. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico del mal agudo de montaña? Básicamente el diagnóstico va a ser clínico. Tenemos que hacer una adecuada anamnesis, ver que los síntomas estuvieron relacionados con un paciente que va a estar en el contexto de un aumento en la altura sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. Básicamente las características de este cuadro va a ser un cuadro corto, aproximadamente a 4 o 6 horas de evolución. Vamos a ver que la cefalea va a ser el síntoma cardinal. Sin embargo, no todos los pacientes van a presentar cefalea necesariamente. Otros síntomas asociados que podemos llegar a presentar van a ser náuseas, vómito, anorexia, mareo. Y lo más importante es que cuando disminuimos lo que es la altitud, o sea, hacemos que el paciente baje, disminuya todos esos factores estresores, que aumente la presión de oxígeno, vamos a ver que va a mejorar el cuadro. Si el cuadro ya tiende a cronificarse y vemos que va a tener más de 2 días de evolución, acá vamos a pensar más en otros diagnósticos diferenciales que tenemos que descartar. Por ejemplo, la migraña, pacientes que tienen diagnóstico de cefalea tipo migraña, vamos a ver que esto puede llegar a ser exacerbados estos episodios por el aumento en la altitud, deshidratación, fatiga, envenenamiento, etcétera. En el lado de la derecha tenemos la encuesta de Lake-Lewis, que son unos criterios diagnósticos que nos proponen para diagnosticar el mal agudo de montaña. Sin embargo, esto solo va a tener evidencia y va a ser utilizado con fines de investigación. En la práctica clínica, lo que vamos a utilizar va a ser pues, el criterio clínico y una adecuada anamnesis para poder llegar a identificarlo. Con respecto a la valoración en el examen físico, lo que esperamos encontrar es que el paciente no vaya a tener ningún tipo de descompensación hemodinámica, que no vaya a tener ningún tipo de focalización neurológica, de alteración respiratoria, y los hallazgos que podemos llegar a encontrarnos es una leve hipoxemia y a veces, ocasionalmente, edema facial y periférico. Pero pues nada de signos que nos puedan llegar a pensar de que esos síntomas son secundarios a otra condición. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo en la fase aguda de todos los trastornos asociados a la enfermedad de la montaña o el aumento de la altitud? Básicamente, lo que tenemos que hacer con absolutamente todos los pacientes es, primero, no subir la altitud, o sea, si estamos con una expedición o en algún tipo de recorrido, se tiene que parar y tenemos que primero esperar a que ese paciente tenga un adecuado proceso de aclimatación, y si los síntomas no mejoran, tenemos que empezar a hacer un descenso progresivo, ya que pues de esta forma estamos corrigiendo ese factor desencadenante de toda esa cascada fisiopatológica, que va a ser el principal manejo de este tipo de condiciones. Importante que si vemos que el paciente llega a tener confusión, alteración del estado mental, ataxia, disnea, cosas que nos puedan llegar a sugerir que está haciendo alguna de las complicaciones que ya les vamos a mencionar, vamos a tener que descender y acudir a un centro especializado rápidamente, ya que pues vamos a ver que estas pueden llegar a tener consecuencias severas en el paciente.
¿Qué otras medidas podemos tener para estos pacientes? Podemos utilizar oxígeno a cánula nasal, un dispositivo de bajo flujo. De esta forma aumentar la FIO2 y pues aumentar la presión de oxígeno pues a nivel capilar. Cabecera a 30 grados, control de la temperatura, evitar que el paciente se nos vaya a hacer en hipotermia. De esta forma pues podemos prevenir más complicaciones y en algunos sitios, si está disponible en centros ya especializados, cámara hiperbárica portátil para pues facilitar y evitar complicaciones durante el trayecto del paciente a un centro especializado. Siguiente. Ahora, con respecto al manejo farmacológico, es muy similar a hacer la acetazolamida. Recordemos, como dijo mi compañera, este es un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica que va a tener como efecto principal aumentar la excreción de bicarbonato a nivel renal. Básicamente, lo que va a hacer es que hace la orina alcalina. De esta forma, va a hacer que haya un mecanismo de contrarregulación a nivel respiratorio debido a la disminución de los niveles de bicarbonato a nivel plasmático. O sea, la respuesta va a ser hiperventilación. Y recordemos que la hiperventilación nos va a inducir a que haya una disminución a nivel del CO2, pero que haya un aumento en lo que es la presión de oxígeno. De esta forma, pues vamos a poder llegar a mejorar el cuadro clínico del paciente. Importante, puede llegar a generar parestesias, cefaleas y náuseas como efectos adversos a la administración del medicamento. Y en los pacientes que llegan a tener alergia a las sulfonamidas, tenemos que sospechar que también sea alérgico a la acetazolamida. La dosis que vamos a utilizar dos dosis de 250 miligramos cada 8 horas. Otro manejo que podemos indicar para pacientes con ya cuadros más severos va a ser la dexametasona. Esta la vamos a utilizar en una dosis de 4 miligramos cada 6 horas. Sin embargo, dentro de su mecanismo fisiopatológico, este no va a contribuir a que se haya un adecuado proceso de aclimatación, cosa que sí hace la acetazolamida. Y como siempre, no olvidar el manejo que ya hemos mencionado de las medidas no farmacológicas. Siguiente, por favor. Bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa para que a través del chat se haga envío el link de asistencia con el código escala alto y duerme bajo. Bueno, ya que les dimos un poquito de tiempo para que diligencien la asistencia, pues les voy a hablar un poquito como de dónde surgió como esta frase del código. Pues básicamente el doctor que nos ayudó, el doctor Sebastián Andrade, pues lo que quiere hacer alguna repercusión en esto es que recordemos que la altura máxima durante el sueño a la que la persona va a tener una buena aclimatación son los 500 metros, pero durante el día la persona puede que llegue a más de los 500 metros, pero la recomendación es que regrese pues a los 500 metros para mantenerse seguro de evitar las complicaciones. Hablando ya de las complicaciones, vamos a iniciar con el edema pulmonar de gran altura, que pues por su abreviatura High Altitude Pulmonary Edema, en el que básicamente la fisiopatología va a iniciar con que a mayor altura, menor presión parcial de oxígeno, por lo que eventualmente vamos a estar en un estado de hipoxemia. ¿Qué va a inducir esto? Un estímulo en la actividad del sistema nervioso simpático y al mismo tiempo una vasoconstricción pulmonar. ¿Qué es lo que va a pasar si se tiene una vasoconstricción sostenida? Vamos a inducir un estado de hipertensión pulmonar. Por lo cual, si tenemos mucha presión sobre las paredes capilares y los vasos sanguíneos, va a haber una sobreperfusión capilar que está compuesta por los dos factores, vasoconstricción a nivel pulmonar y a nivel periférico, y adicionalmente el aumento de la volemia. Ante todos estos factores, los capilares van a reaccionar de forma
estresante, por lo cual va a haber una depresión de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el líquido que está en el espacio intravascular va a pasar al espacio extravascular, por lo cual se va a disminuir el aclaramiento alveolar, que esto quiere decir va a pasar de los capilares alveolares al espacio alveolar, por lo cual los alvéolos se van a llenar de líquido. Va a haber una reducción pues del intercambio gaseoso y eventualmente se va a dar pues este edema pulmonar que va a restringir pues la respiración de nuestro paciente. En cuanto a los signos radiológicos, vamos a poder evidenciar que alrededor de la silueta cardíaca a nivel de los cilios pulmonares vamos a tener como estas condensaciones hipodensas que vamos a poder evidenciar en un patrón de signo de alas de mariposa. Cabe destacar que este patrón no es específico en el edema pulmonar de gran altura, sino en la gran mayoría de los edemas pulmonares que se dan de forma insidiosa. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer o cuáles son las medidas para la prevención de este edema pulmonar? Primero que todo, lo que ya les hemos dicho, un ascenso gradual. Algo que podemos adicionar a este ascenso gradual es que se recomienda que cada 3 a 4 días se haga un ascenso, no se realice un ascenso, sino que se mantengan las personas en la misma. Y en cuanto a la profilaxis farmacológica, vamos a darle paso a unos nuevos medicamentos que pues tienen como principal objetivo actuar sobre las personas que ya tienen un antecedente de edema pulmonar o que tienen episodios recurrentes. Y cabe destacar que el edema pulmonar puede ocurrir muchas veces, ¿no? No es que pase solo una vez y que si la persona vuelve a la altura ya no pueda ocurrir. En realidad puede ser bastante frecuente. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Vamos a usar algunos medicamentos, siendo la primera línea y el de mejor elección el nifedipino, que es un bloqueador de canales de calcio. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto y cuál es la indicación? La idea es que la persona que vaya a realizar el ascenso lo inicie un día antes del ascenso, lo mantenga en un promedio entre 4 a 7 días o hasta que llegue a la meta y si es muy necesario que mantenga y ya tiene muchos antecedentes de edema pulmonar, lo mantenga hasta el descenso. Acá, pues la dosis es idealmente que se dé una dosis de liberación prolongada de 30 miligramos vía oral cada 12 horas. Como alternativas farmacológicas tenemos el tadafil de 10 miligramos cada 12 horas y la dexametasona, nuevamente vía intravenosa, 8 miligramos cada 12 horas en pacientes principalmente con susceptibilidad y comorbilidades, como ya hemos dicho anteriormente. ¿Cuáles son como las segundas líneas que podemos tener de emergencia acá? El salmeterol, que básicamente es un inhalador que es de difícil acceso, pero puede llegar a tener bastantes resultados positivos a altas dosis y en pacientes con comorbilidades, principalmente respiratorias. La cetosolamida, que ya lo hablamos un poquito en el mal agudo en montaña principalmente, va a prevenir el edema pulmonar por reentrada, que fue como eso que iban a una altitud menor y regresaban y se daba de forma súbita. Y en cuanto a la preaclimatación, que aunque les hemos dicho que es bastante relevante, en cuanto a las complicaciones no tiene criterios fijos para cumplir, por lo cual solo podemos decir que va a aumentar la mitigación de la hipoxia asociada a la hipertensión pulmonar, que como lo vimos es uno de los principios claves para la fisiopatología y el desarrollo de este edema pulmonar. ¿Cómo vamos a poder hacer un diagnóstico? Principalmente es clínico y de acuerdo a la historia clínica, pero pues en cuanto a la investigación, tenemos como nuevamente la puntuación de Lake-Lewis en la que podemos darnos como una idea de qué síntomas y qué signos puede llegar a tener el paciente. Entonces es bastante clave que los pacientes vayan a se identifique rápidamente los signos porque el progreso es bastante rápido, la complicación también es muy compleja. Y recordemos que si estamos en un ámbito bastante extrahospitalario, los recursos son limitados y el tiempo es bastante relevante. En cuanto a los síntomas, tenemos disnea de reposo, tos de característica seca principalmente y debilidad o disminución en el rendimiento del ejercicio. Adicionalmente tenemos como dolor torácico o congestión torácica y en cuanto a los signos tenemos en cuanto a la auscultación respiratoria, tenemos agregados pulmonares como pueden ser crépitos y sibilancias, cianosis central, es decir, que las mucosas estén pues de color azul o que hayan perdido como la hemoglobina, que eso puede ser un indicador de que está pasando el paciente por una hipoxia. Y en cuanto a la alteración de los signos vitales, vamos a tener taquipnea, que va a ser el aumento de la frecuencia respiratoria, y la taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces ya tenemos como una clínica general de lo que es básicamente el edema pulmonar. ¿Ustedes qué creen que tenemos que tener en cuenta como diagnósticos diferenciales antes de definir qué es un edema pulmonar hacia la altura?
Es decir, qué otras causas podemos llegar a pensar que en realidad el paciente está cursando. Entonces, para esto les invitamos como que por el chat nos den como sus opciones de qué otras patologías llegarían a pensar que está cursando el paciente. Ok, nos dicen neumotórax espontáneo, tromboembolismo pulmonar, otra más. Falla cardíaca. Sí, sí. Falla cardíaca. Bueno, efectivamente, esos son todas las diagnósticos diferenciales en los que tenemos que llegar a pensar, ya que pues todos están bastante asociados con los síntomas respiratorios, como puede ser la disnea, la taquipnea, y pues hay que tener en cuenta si el paciente pues está cursando por una crisis asmática, por un broncoespasmo, por un tapón mucoso, infarto agudo de miocardio, pues ya por el dolor principalmente, la neumonía, el neumotórax, como ya se dijo también, el tromboembolismo, y principalmente hay que tener en cuenta también la infección viral, que aunque no puede llegar en ocasiones comunes a tanta repercusión fisiológica, en realidad puede llegar a confundirse en esas condiciones. Y en el chat también destacar insuficiencia renal, pues recordemos que también tenemos causas extrapulmonares, todo lo que nos genere sobrecarga hídrica puede llegar a generar que haya un edema pulmonar, entonces también insuficiencia renal la podemos poner ahí cuando pues tenemos repercusiones a nivel de sobrecarga. Bueno, ya para continuar con el tratamiento de este edema pulmonar asociado a la altura, vas a tener algunas medidas como lo es primero la oxigenoterapia suplementaria. Recordemos que en el ámbito intrahospitalario nosotros tendemos a manejar lo de la saturación y la oxigenoterapia de acuerdo a la FIO2, pero si estamos en un ámbito extrahospitalario, el criterio más importante es que mantengamos al paciente por encima del 90% en cuanto a la saturación de oxígeno. Algo a tener en cuenta es que no es de carácter obligatorio, es bastante útil en el descenso para disminuir el esfuerzo del paciente y cuando no se puede realizar el descenso, principalmente por causas climáticas. El punto más clave pues del tratamiento y de todo esto es promover el descenso, que pues el descenso recomendado de acuerdo a a la guía de práctica clínica es de 1000 metros. Sin embargo, algunas personas puede que no lleguen a resolver esto solo descendiendo 1000 metros, por lo cual se indica que también está hasta que se resuelva la sintomatología, el descenso. Y como lo dijimos también, la reducción del esfuerzo es bastante útil, ya que va a prevenir la exacerbación del edema y el aumento persistente de la presión arterial pulmonar, por lo cual podemos indicar que el paciente viaje sin mochila, que viaje sin ningún tipo de peso adicional y que viaje en vehículos que pues ustedes dirán como en esas condiciones es muy difícil, pero realmente tenemos vehículos motorizados, aéreos como se ve en la imagen, una ambulancia aérea y también tenemos como los animales de carga como métodos de viaje. En cuanto al tratamiento farmacológico, la primera línea, nuevamente nuestro mejor amigo en cuanto a las complicaciones pulmonares va a ser el nifedipino, que pues en este caso la indicación es cuando el descenso es completamente imposible o se está retrasando mucho. Recordemos que el tiempo acá es bastante relevante, cuando no tenemos el acceso al oxígeno o simplemente la terapia no está funcionando. La dosis inicial va a ser de 10 miligramos inicial y una dosis de mantenimiento de 20 miligramos de liberación prolongada cada 6 horas hasta que mejore la clínica del paciente o pueda ser ingresado a un servicio de urgencias. ¿Qué alternativas tenemos si no contamos con nifedipina o el paciente tiene contraindicación? Básicamente los inhibidores de la fosfodiesterasa, que va a ser el tadalafilo y el sildenafil. Esos medicamentos son usualmente usados para tratar la hipertensión pulmonar no asociada al edema pulmonar por alturas, pero puede ser bastante útil si no contamos con otras líneas de manejo. Está pues poco estudiada la monoterapia, pero hay que recordar bastante importante que está completamente contraindicado la terapia combinada de tadalafilo y sildenafil. Otras medidas que puede que sean incluso más escasas de tener a la mano es la presión positiva en las vías respiratorias o CPAP, que pues básicamente está indicada cuando el oxígeno suplementario está disponible, no está funcionando y tampoco está funcionando la terapia farmacológica. Y pues contraindicaciones que hay que tener bastante claras, primero que todo betagonistas, porque no hay justificación, no hay datos que nos digan
que funciona de pronto mejor que los bloqueadores de calcio como el nifedipino, y la acetazolamida y los diuréticos, que básicamente van a tender a complicar el cuadro mucho más, ya que va a inducir una hipertensión por la depresión de volumen. Recordemos que se está saliendo el volumen intravascular del espacio extravascular, y si tratamos de mover o de complicar ese volumen intravascular mínimo, vamos a empeorar la disnea y vamos a encharcar mucho más los pulmones. Bueno, ahora hablando de la otra complicación que habíamos mencionado, que está muy asociada a lo que es el mal agudo de montaña, hablemos un poquito de lo que es el edema cerebral de gran altura. Básicamente vamos a retomar un poquito lo que habíamos mencionado con respecto a la fisiopatología. En resumen, como les había mencionado, el punto cardinal va a estar primero en una disfunción de lo que es nuestra barrera hematoencefálica, aumentando la permeabilidad y haciendo que se extravase el líquido intravascular hacia el espacio extracelular de nuestro parénquima cerebral. Y adicionalmente, ya que tenemos un estado de hipoxia, recordemos que el cerebro es uno de los órganos más demandantes en cuanto a niveles de oxígeno, vamos a tener un estado proinflamatorio crónico. Este estado proinflamatorio crónico lo que nos va a inducir es que haya, primero, lesión neuronal y eso nos aumente lo que es la liberación de factores inflamatorios, que esto nos puede llegar a que haya un edema de características citotóxicas. Entonces, resumiendo, vamos a tener edema citotóxico por todo lo que es la cascada inflamatoria y un edema vasogénico por el aumento en la permeabilidad vascular de la barrera hematoencefálica. Y eso es lo que nos va a llevar a los hallazgos que tenemos en tomografía, que después, además del evidente edema cerebral que podemos apreciar, se pueden llegar a evidenciar como microhemorragias a nivel difuso en todo lo que es el parénquima cerebral, sumado al edema tanto vasogénico como citotóxico. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener en un paciente que esté cursando con un edema cerebral de gran altura? Básicamente, vamos a tener como tres síntomas cardinales que tenemos que buscar en estos pacientes. Una alteración del estado mental, no necesariamente tiene que ser hacia la baja, también puede ser hacia la alta, o comportamientos atípicos en los pacientes, ataxia y cefalea, como tres síntomas a tener en cuenta. También tenemos que sospechar edema cerebral en los pacientes que tengan tanto mal agudo de montaña como edema pulmonar de gran altura, 24 a 48 horas antes de las manifestaciones neurológicas, ya que pues si tiene edema pulmonar también tenemos que sospechar que la aclimatación no fue lo suficientemente adecuada a nivel neuronal, entonces pues también puede llegar a presentar un edema cerebral. La cefalea, como ya lo habíamos mencionado, alucinaciones visuales auditivas y muy importante que en estos pacientes las convulsiones y la focalización neurológica van a sugerir otra etiología. No es común que el edema cerebral curse con focalizaciones, ya que pues no es una lesión anatómica precisa, sino que es más un estado más difuso a nivel cerebral. Con respecto al examen físico, vamos a buscar eh, signos que nos vayan a indicar que las manifestaciones clínicas de nuestro paciente son por otra causa que no es el edema cerebral de gran altura. Como les había mencionado, la focalización neurológica no es usual. Si tenemos estos signos como una hemiparesia, una disartria, podemos pensar más bien en que el paciente está cursando por una ACV. También buscar signos meningios en caso de que pues estemos sospechando una neuroinfección y sea esto lo que nos esté causando los síntomas en nuestro paciente. ¿Y qué signos podemos llegar a encontrar en nuestro paciente al examen físico? Se puede encontrar una hemorragia retiniana, ya que pues ese efecto que tienen los vasos a nivel intracraneal pues también va a tener un efecto similar en lo que es en los vasos que vamos a tener a nivel conjuntival y en la esclera. Y con respecto a la valoración del estado de conciencia, vamos a ver que tenemos una alteración del estado de conciencia y una escala de coma de Glasgow disminuida va a estar asociada a un aumento en la mortalidad. Siguiente. Acá tenemos como los diagnósticos diferenciales que tenemos que llegar a descartar en el paciente que estemos sospechando un edema cerebral de gran altura. Entonces, como les había comentado ahí, las neuroinfecciones, trastornos electrolíticos, la hipoglicemia, las disnatremias, que el paciente esté bajo efectos de drogas o sustancias, intoxicación por monóxido de carbono, una hemorragia subaracnoidea, el stroke, etcétera. Siguiente. Ahora, ¿cómo va a ser la gestión que vamos a tener con estos pacientes? Como ya hemos mencionado en toda la charla y es como el mensaje principal, lo que tenemos que hacer es disminuir la altura. Pero en el caso del edema cerebral, tenemos que reconocer que esto es una urgencia médica que puede llegar a conducir a los pacientes a muchas complicaciones, incluso a la muerte. Los paraclínicos que vamos a solicitar van a tener el propósito de descartar que nuestra alteración del estado de conciencia, cefalea, ataxia sea por otra causa. Es más por eso que están indicadas las imágenes como es el TAC de cráneo y la resonancia magnética nuclear. Dentro de los paraclínicos con respecto a estudios de laboratorio se puede indicar hemograma,
niveles de carboximoglobina, perdón, y examen toxicológico para descartar que pues no tengamos ahí una causa tóxica. Y la punción lumbar solo va a estar indicada a los pacientes que sospechemos una infección a nivel del sistema nervioso central o una hemorragia subaracnoidea en caso de que pues, la TAC no haya sido conclusiva. Con respecto al manejo, lo que ya mencionamos, descender, vamos a utilizar acá, como es una enfermedad severa, vamos a utilizar dispositivos de oxígeno a alto flujo y vamos a tener unas metas de presión mayores al 90% de saturación de oxígeno. Pero pues vamos a ver que esto está individualizado dependiendo del paciente. Pacientes que tiendan a ser retenedores de dióxido de carbono, como lo pueden ser los pacientes hipocosos, pues no vamos a ser tan estrictos con esas metas de oxígeno tan altas. Vamos a utilizar una medicación de rescate que vamos a utilizar dexametasona 8 miligramos en bolo y vamos a continuar en 4 miligramos cada 6 horas. Oxigenoterapia hiperbárica, si la tenemos disponible, la cama de hiperbárica que habíamos mencionado. Y muy importante que este tipo de edema cerebral no se ve beneficiado por el uso de manitol o solución salina hipertónica como medios para disminuir la presión intracraneal. Esto, al contrario, se asocia a que el paciente haga hipotensión y haga lesiones isquémicas, ya que recordemos que pues, la presión de perfusión cerebral va a estar directamente relacionada con el gasto cardíaco y la presión arterial media. Entonces, pues si bajamos esas cifras tensionales, vamos a aumentar la lesión a nivel de ese parénquima cerebral y pues el pronóstico de nuestro paciente va a ser peor. Siguiente. Acá tenemos pues las cámaras hiperbáricas que le estábamos mencionando, que pues las podemos utilizar en caso de que las encontremos disponibles. Siguiente. Y bueno, ya para darle el cierre a nuestra presentación, básicamente los temas más importantes y los mensajes para llevar a casa, primero que todo que el mal agudo de montaña y sus complicaciones pueden ser altamente mortales, que los determinantes más importantes en cuanto a la gravedad clínica son la altura, aclimatación y el ritmo de ascenso, que la enfermedad puede requerir intervenciones urgentes, por lo cual nosotros tenemos que estar en capacidad y el conocimiento de abordar este tipo de pacientes en el servicio de urgencias y de ser bastante recursivos e inteligentes en la escena hospitalaria. Y pues la medida más efectiva de tratamiento y para prevenir absolutamente todo esto no van a ser las medidas farmacológicas, sino específicamente el descenso de la altitud. Y pues ya finalmente darle las gracias al doctor Sebastián Andrade por apoyarnos y acompañarnos en la preparación de esta presentación y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Paula y Juan Camilo. También de nuevo darle las gracias al doctor por el apoyo para realizar esta charla y damos paso a lo que serían las preguntas del público y a las apreciaciones del doctor. Bueno, muchachos, mientras vemos si surgen preguntas, pues muchas gracias por la charla, me pareció muy completa. Creo que lo importante con esto es pensar que puede ser la causa de lo que está pasando con el paciente. Esto ocurre en Bogotá. O sea, yo he visto incluso edema pulmonar de alturas aquí en Bogotá. Eh, y el problema es que todos, si nos ponemos a subir alturas, vamos a tener algunos de estos síntomas. No es tan fácil reconocerlo porque todos al subir vamos a tener menos presión de oxígeno y nos va a ser más difícil respirar. Vamos a estar más cansados, vamos a tener menos capacidad física que tenemos a nivel del mar o donde estamos viviendo. Y eso no necesariamente significa que tenemos mal de altura, sino que tenemos que diferenciarlo. Y diferenciarlo es leer muy bien cuáles son los síntomas. La escala de Lake-Lewis se usa más en investigaciones, ¿cierto? Pero sirve para saber cuáles son los síntomas. Y ante la duda, sobre todo si estamos por allá en medio de la absoluta nada, ante la duda, mejor parar y pensar en tratar. ¿Listo? Y lo otro es que no irse al otro lado y pensar que cualquier cosa que ocurre en las alturas es causa de altura. Que uno le puede dar una ACV en la mitad de la montaña. ¿Sí? Hay gente de malas. Y muchas gracias. Pues pensar en, o siempre idealmente estos pacientes que van a deberían tener una valoración médica antes de subirse, sobre todo si ya han tenido mal de montaña antes y prevenirlo. Es lo más importante. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta anónima que nos pregunta sobre el uso de la acetazolamida, si es de uso profiláctico o también como tratamiento.
La acetosolemia, pues como lo dijeron ellos, es sobre todo profilaxis de mal agüe de montaña y de mal cerebral. No sirve como profilaxis de edema pulmonar de las alturas. ¿Listo? Para eso usamos otras cosas, nifedipina. Y la estratificación de riesgo es un poco diferente entre una y la otra. O sea, mal agüe de montaña y edema cerebral es como la misma cosa y después edema pulmonar es un poquito distinto. Tienen profilaxis diferentes y tratamientos diferentes. La cetosolemia sirve para profilaxis y puede ayudar en el tratamiento también del edema cerebral. Y de pulmonar no, solo sirve cuando es esas personas que viven alto, lo que ellos mencionaron también en la charla, viven alto y bajan y vuelven a subir a su casa, que es alta, que se llama edema de reentrada a altura. En esos parece que sirve la cetosolemia, pero el resto del edema pulmonar no sirve como tratamiento ni como prevención. Vale, muchas gracias. Y por último tenemos una apreciación de Daniel Rodríguez que nos comenta que más de 2.500 personas han subido al Everest sin manifestaciones graves mostradas. Lo importante es la aclimatación y medidas no farmacológicas, nutrición, preparación y técnicas de ascenso prescritas. Sí, Bueno, no sí, son superhumanos, todo el mundo puede subir. sí tenemos más preguntas en el chat. Entrenar. No, creo que no tenemos más preguntas en el chat. Creo que podemos dar cierre a esta charla. Muchas gracias a todos por la asistencia y participación. Gracias, chao.